Jesús les dijo a sus discípulos que ciertas personas son como perros y otras como cerdos, y que no se debe dar nada sagrado a ellas. Y lo dijo 30 segundos después de haber dicho, no juzguéis. Mateo 7:1. 30 segundos. En el mismo discurso, sin pausa, sin transición, sin explicar la aparente contradicción, no juzguéis, y enseguida identifica quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. ¿Cómo es posible identificar a un perro o a un cerdo sin emitir un juicio? Esa pregunta es la puerta de entrada a algo que vas a querer escuchar hasta el final, porque cuando te sumerges en el griego original de ese versículo, empiezas a descubrir capas que la mayoría de las personas nunca ha visto. La palabra que Jesús usa para lo que es santo en griego es tohagion, y esa expresión no es genérica. En el contexto judío del primer siglo, tohagion tenía un significado técnico muy específico. Se refería a la carne consagrada de los sacrificios del templo. Cuando un israelita llevaba un animal al templo para un sacrificio de paz, conforme a lo descrito en Levítico 7, 11, 21, parte de esa carne se quemaba en el altar para Dios, parte correspondía al sacerdote y parte volvía al oferente para ser comida con su familia. Esa porción que regresaba era lo que es santo, carne consagrada, separada, con reglas estrictas sobre su manejo. Y existe un código legal rabínico compilado hacia el año 200, pero que recoge tradiciones del primer siglo, donde se discute qué hacer con la carne consagrada que se ha vuelto impura o que ya no puede ser consumida. La instrucción es clara, no se da a los perros. Eso no era metáfora, era una regla legal, una instrucción práctica sobre el manejo de la carne del templo. Y Jesús la toma y la eleva. Cuando dice, no deis lo que es santo a los perros, su audiencia judía no escuchó una figura vaga del lenguaje. Escuchó una referencia directa a una práctica conocida. La carne consagrada no se tira a los perros callejeros, pero Jesús ya no está hablando de carne, está hablando de algo mucho más valioso. La segunda expresión del versículo es perlas delante de los cerdos. La palabra griega para perlas es margaritas, y en la literatura rabínica, las perlas eran una imagen recurrente para las enseñanzas de la Torá. Las verdades profundas de Dios eran llamadas perlas porque eran raras, valiosas y requerían esfuerzo para ser encontradas. El propio Jesús usa esa imagen en Mateo 13, 45, 46, cuando habla del reino de los cielos como un mercader que encuentra una perla de gran valor y vende todo lo que tiene para comprarla. Entonces, cuando Jesús dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, está diciendo, no arrojes las verdades más profundas del reino de Dios delante de personas que no tienen la menor intención de recibirlas, valorarlas ni comprenderlas. Pero hay algo más en ese versículo que la mayoría pasa por alto. Presta atención a la segunda mitad de Mateo 7:6, para que no las pisoteen con sus pies y volviéndose os despedacen. En griego, pisoteen viene de katapatusin, pisar hacia abajo, aplastar. Y despedacen viene de rexousin, de regnimi, rasgar, desgarrar, destruir. Jesús no estaba siendo poético. Estaba describiendo algo que ocurría literalmente en la Palestina del primer siglo. Los cerdos de aquella región no eran los animales rosados y domésticos que imaginamos hoy. Eran cerdos semisalvajes que vivían en manadas en las zonas gentiles de la Decápolis y de la región de Gadara, animales agresivos. Si arrojabas algo brillante como una perla frente a ellos, la olfateaban, descubrían que no era comida, la pisoteaban en el lodo y podían volverse contra ti enfurecidos. Y los perros tampoco eran las mascotas que conocemos. En el mundo antiguo del Oriente Medio, los perros eran carroñeros que vagaban por las calles en jaurías, comiendo desperdicios y cadáveres. En el Salmo 22:16, David escribe proféticamente,
porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, perros como imagen de enemigos que cercan, que acosan, que destruyen. Y en Filipenses 3:2, Pablo advierte: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Hasta Pablo usa la imagen del perro para referirse a personas hostiles al Evangelio que operan desde dentro de la comunidad. Y el cerdo, para un judío del primer siglo, no era solo un animal impuro, según Levítico 11:7. Era el animal impuro por excelencia, el símbolo máximo de la profanación. En el año 167 ITLA, cuando el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes quiso humillar a los judíos y destruir su fe, ¿sabes qué hizo? Sacrificó un cerdo en el altar del templo de Jerusalén. Eligió el cerdo precisamente porque era el animal más ofensivo que podía colocar en el lugar más sagrado que existía. Fue el acto de profanación más traumático en la historia de Israel hasta la destrucción del templo en el año 70. Entonces, cuando Jesús dice, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, la audiencia judía no escuchó. No compartas con personas necias. Escuchó. No pongas lo que tienes de más sagrado en el lugar donde será profanado de la peor manera posible. Y ahora la pregunta cae sobre ti como una piedra. ¿Cómo sé quién es un perro y quién es un cerdo? ¿No acabas de decirme que no juzgue? Esa tensión es exactamente lo que Jesús quiere que sientas. En los versículos 1 al 5, Él prohíbe un tipo específico de juicio. El verbo griego es krino, y en el contexto de Mateo 7:1 se usa en el sentido de condenar, pronunciar sentencia final sobre alguien. Es el juicio de quien se coloca por encima, que ve la paja en el ojo del otro teniendo una viga en el propio. Es un juicio hipócrita, arrogante, ciego para los propios defectos. Pero en el versículo 6, Jesús pide algo completamente distinto. No pide que condenes, pide que disciernas. Y la diferencia es abismal. Condenar es decir, eres un cerdo y te desprecio. Discernir es decir, esta persona no está en condiciones de recibir esto ahora. Y si lo doy, el daño será para los dos. Condenar mira hacia abajo. Discernir mira hacia adelante. Y eso es exactamente lo que el libro de Proverbios ya enseñaba siglos antes. Proverbios 9, 7, 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se gana su insulto. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Y Proverbios 23, 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Jesús no inventó esta idea, la elevó, la llevó al lenguaje de lo sagrado y de las perlas. Dijo, esto no es solo sabiduría práctica, es una cuestión de lo que es santo. Hay cosas de Dios que exigen un corazón preparado para recibirlas, y entregarlas a quien va a pisotearlas no es generosidad, es profanación. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has compartido algo profundo de tu fe con alguien que claramente no quería escuchar? No alguien con dudas sinceras, no alguien que estaba buscando, sino alguien que ya había decidido burlarse, alguien que quería pelear y no entender, alguien que usaba tus palabras como munición para ridiculizarte. Y después de esa conversación, ¿cómo te sentiste? Probablemente pisoteado, desgarrado, exactamente lo que Jesús dijo que ocurriría. Imagina ahora otra escena. Estás en una reunión familiar, alguien menciona algo sobre Dios, un pariente empieza a burlarse y sientes la presión de defender tu fe, de soltar un versículo, de entablar la batalla. Y Jesús te está diciendo, no, no en ese momento, no delante de esa persona, no así, no porque esa persona no tenga valor, sino porque lo que tienes en las manos es demasiado precioso para ser pisoteado en un debate que nadie va a ganar.
Hay una palabra en ese versículo que casi nadie analiza y que revela algo que probablemente nadie te ha explicado. Jesús dice: no deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. 2 mandatos, 2 animales, 2 acciones. A los perros no deis, en griego dote, del verbo didomi, dar. Es una acción voluntaria, deliberada. Tú decides dar. A los cerdos no echéis, en griego válete, del verbo vallo, lanzar, arrojar. Es un movimiento menos calculado, más impulsivo, como quien tira algo sin pensar. ¿Ves la diferencia? Jesús está describiendo 2 escenarios distintos. En el primero, deliberadamente decides dar algo sagrado a quien no lo valora. Es consciente. Es como cuando te sientas con alguien que ya te dijo que no tiene interés y aún así insistes en explicarle toda tu teología. Estás dando lo que es santo a quien lo trata como basura. En el segundo, lanzas perlas sin percatarte de quién está frente a ti. Es como publicar algo profundo en las redes sociales sin considerar que la mayoría de tu audiencia no tiene contexto, no tiene interés y va a pisar tu perla con un comentario de 3 palabras. Eso pasa todos los días, en secciones de comentarios, en grupos de mensajes, en debates en internet, personas lanzando perlas y cerdos, pisoteándolas, volviéndose después contra quien las lanzó. Jesús lo previó hace 2000 años. Hay todavía una interpretación que la mayoría de los comentaristas ignora. En estudios serios sobre el Sermón del Monte, los estudiosos señalan que, en ese contexto, los perros y los cerdos no necesariamente se refieren a paganos o gentiles. Pueden referirse a personas de dentro de la propia comunidad que son hostiles a la verdad. Y eso cambia radicalmente la aplicación, porque tendemos a pensar que ese versículo habla de nosotros contra ellos. Los creyentes protegiendo sus perlas de los no creyentes, pero no. Jesús les está hablando a sus propios discípulos, dentro de su propia comunidad, sobre personas que pueden estar entre ellos y que pisotean lo que es sagrado. ¿Alguna vez estuviste en una comunidad donde alguien usaba las escrituras para manipular? Donde alguien tomaba verdades profundas y las convertía en arma? Donde alguien exigía enseñanza, pero solo para encontrar fallas, no para crecer. Eso es un cerdo pisoteando perlas. Y Jesús dice, no le des. No porque no haya esperanza, sino porque el momento importa, el estado del corazón importa. Y arrojar lo que tienes de más sagrado delante de alguien que lo va a aplastar no es obediencia, es imprudencia. Observa también lo que dice el texto. Los cerdos pisotean las perlas y los perros se vuelven y te despedazan a ti. No las perlas, a ti. Lo que es pisoteado es lo sagrado. Lo que es desgarrado es el portador. La advertencia de Jesús no es solo para proteger lo que es santo. Es para proteger a quien carga lo que es santo. Tú eres quien sale despedazado cuando comparte lo más profundo con alguien que no está listo. Tú eres quien sale herido, decepcionado, desgarrado. Y Jesús, con la compasión más práctica que puedas imaginar, dice, protégete, no te expongas innecesariamente. Hay un momento y un lugar para compartir, y hay un momento para guardar silencio. Y aquí esto se conecta con algo que Jesús hizo repetidamente en su propio ministerio, porque Él practicó lo que enseñó en ese versículo. En Marcos 4, 10, 12, los discípulos le preguntan por qué habla en parábolas. Y Jesús responde, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. El propio Jesús no compartía todo con todos. Usaba parábolas como un filtro. Quienes tenían hambre de entender hacían más preguntas. Quienes no tenían se iban con una historia bonita, sin captar la profundidad. Jesús daba perlas a quienes estaban dispuestos a recibirlas. A los demás les daba parábolas,
no porque los despreciara, sino porque sabía que la verdad entregada al corazón equivocado no produce fruto, produce conflicto. En Marcos 4:33 está escrito: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme podían oírla. Conforme podían oírla. No conforme Jesús quería decirlo, sino conforme a la capacidad de la audiencia. Jesús regulaba la profundidad de lo que compartía según el estado del receptor. Eso es Mateo 7:6 en acción. Y Pablo siguió el mismo patrón. En Hechos 13, 44, 46, toda la ciudad se reúne para escuchar la palabra de Dios, pero los opositores comienzan a contradecir y a blasfemar. ¿Y qué hace Pablo? Ya que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pablo se fue. No insistió, no debatió, no lanzó más perlas. Sacudió el polvo de sus pies, como Jesús había instruido en Mateo 10:14, y fue a donde había corazones abiertos. Y en Hechos 18:5-6, en Corinto, el mismo patrón se repite. Cuando los opositores blasfeman, Pablo sacude sus vestidos y dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. No es cobardía, no es indiferencia, es discernimiento. Es la aplicación exacta de Mateo 7:6. Existe un documento cristiano antiquísimo, fuera del Nuevo Testamento, que la mayoría de los estudiosos data entre los años 50 y 100, contemporáneo de los propios evangelios. En ese documento, al tratar de la cena del Señor, está escrito que nadie debe comer ni beber de la Eucaristía excepto los bautizados en el nombre del Señor, porque sobre esto el Señor dijo: no deis lo que es santo a los perros. La iglesia primitiva tomó Mateo 7:6 y lo aplicó a la comunión. Lo que es santo, el pan y el vino consagrados, no se daba a cualquiera, no por elitismo, sino porque participar de la mesa del Señor sin entender lo que significa, sin el compromiso que representa, era exactamente lo que Pablo advirtió en 1 Corintios 11:27-29. Comer y beber juicio para sí mismo por no discernir el cuerpo del Señor. La iglesia del primer siglo no entendió las palabras de Jesús como una excusa para no evangelizar, las entendió como un principio de reverencia. Lo sagrado tiene un orden, tiene un proceso, tiene una preparación, y a lo largo de la historia, pensadores cristianos de peso abordaron ese versículo con seriedad. Teólogos medievales discutieron si estamos obligados a corregir a todos, concluyendo que la corrección fraterna es un acto de caridad, pero que la caridad también exige prudencia. Y citaban exactamente Mateo 7:6 para decir que hay situaciones donde la corrección no solo es inútil, sino perjudicial, donde la verdad compartida en el momento equivocado no produce arrepentimiento, sino mayor hostilidad. Y uno de los grandes pensadores de los primeros siglos de la Iglesia escribió que los perros son quienes atacan la verdad y los cerdos son quienes simplemente la desprecian. La diferencia importa. El perro muerde, el cerdo ignora. Uno agrede, el otro pisotea sin percatarse. Y ambos tipos existen, y ambos exigen que guardes la perla. Pero hay un matiz brillante en esa reflexión. A veces no sabemos si alguien es perro o cerdo, porque la misma persona que hoy rechaza puede mañana buscar. Por eso, el mandato no es nunca hables, es no fuerces lo sagrado donde no es bienvenido. La puerta siempre queda abierta, pero no la derrumbas a la fuerza. Y eso se conecta con lo que el apóstol Pedro vivió. En 1 Pedro 2:22, Pedro escribe sobre falsos maestros que vuelven a sus pecados después de haber conocido la verdad. Y usa dos imágenes: el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo.
Pedro está usando exactamente el mismo par que Jesús usó en Mateo 7:6, perros y cerdos. Pero aquí los aplica a personas que conocieron la verdad, la experimentaron y la escupieron. El proverbio del perro que vuelve a su vómito viene de Proverbios 26:11. ¿Y por qué la puerca vuelve al lodo aunque haya sido lavada? Porque nunca cambió su naturaleza. Puedes lavarla, pero sigue siendo cerda, sigue prefiriendo el lodo. Ese es quizás el punto más incómodo de todo este tema. No se trata solo de personas que no conocen la verdad, se trata también de personas que la conocieron y la abandonaron. Personas que tuvieron la perla en la mano y ellas mismas la arrojaron al lodo. ¿Y qué haces con esas personas? ¿Les das otra perla? Jesús dice, no por venganza, no por rencor, sino porque dar lo que es santo a quien ya demostró que lo va a pisotear no es amor, es insensatez. El amor a veces se expresa en el silencio, en la distancia, en la espera de un momento diferente. Eso no significa que nunca debas compartir. Hay personas que usan ese versículo como excusa para no compartir la fe con nadie. Es que no quiero echar perlas a los cerdos. Eso es una distorsión total del texto. Jesús no dijo, no evangelices. No dijo, quédate callado. No dijo, guarda tu fe para ti solo. Jesús dijo, usa el discernimiento. Hay un contexto para cada conversación. Hay un momento para hablar y un momento para callar. Y la sabiduría está en saber distinguir uno del otro. El mismo Jesús que dijo, no deis lo que es santo a los perros, también dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No hay contradicción, hay equilibrio. La instrucción no es, nunca compartas. La instrucción es, comparte con sabiduría. Lee el momento, lee a la persona, lee el corazón. Si lo que encuentras es hostilidad declarada, burla abierta, un corazón cerrado con 7 llaves, guarda la perla, no la arrojes, no la desperdicies, no te expongas al desgarramiento. Pero si lo que encuentras es curiosidad, aunque mezclada de duda, si lo que encuentras es dolor que busca respuestas, aunque no sepa formular la pregunta, si lo que encuentras es un corazón que se entreabre, aunque sea con miedo, entonces sí, abre la mano, comparte la perla, porque ese corazón no la va a pisotear, la va a guardar. Y el flujo de Mateo 7 no es accidental. Jesús empieza diciendo no juzguéis y saca primero la viga de tu ojo. Inmediatamente después dice, pero una vez que veas con claridad, discierne quién puede recibir lo sagrado y quién no puede. Y justo ahí, cuando estás pensando, pero ¿cómo hago eso si no puedo ver el corazón de nadie? Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Acaba de pedirte algo difícil e inmediatamente te dice dónde encontrar la capacidad para hacerlo. El discernimiento no es un talento natural, es un don que se pide. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Jesús puso la instrucción de pedir justo después de la instrucción de discernir. No es accidental, es pedagógico. Es como si dijera, acabo de pedirte algo difícil. Ahora te digo dónde encontrar la capacidad para hacerlo. Y la estructura gramatical del griego revela todavía un quiasmo, una estructura literaria en forma de X donde los elementos se cruzan. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen con sus pies, y volviéndose, os despedacen. La estructura cruza los efectos. Los cerdos pisotean las perlas, que corresponden a lo que es santo, y los perros se vuelven y os despedazan, que corresponde a vosotros.
quienes dieron. Eso significa que la advertencia tiene dos niveles. Los cerdos destruyen lo sagrado. Los perros destruyen al portador. Pierdes la perla y pierdes tu integridad. Doble pérdida, doble daño. Y Jesús comprimió todo eso en una sola frase. Hay una escena que ilustra esto de manera devastadora. Jerusalén, año 33. La noche antes de la crucifixión, Jesús está ante Herodes Antipas. Lucas 23, 8, 9. Herodes estaba contento de ver a Jesús. Quería ver un milagro. Le hacía muchas preguntas. ¿Y qué hizo Jesús? Nada. No le respondió nada. Silencio absoluto. Herodes quería un espectáculo, entretenimiento espiritual. Quería que Jesús fuera su show particular. Y Jesús, el mismo que conversó con prostitutas, con leprosos, con cobradores de impuestos, con samaritanos, delante de Herodes no abrió la boca, porque Herodes era un cerdo con corona. Quería pisar la perla y decir que la había visto. Y Jesús no se la dio. Mateo 7, 6 en carne y hueso. Contrasta eso con lo que Jesús hizo ante Pilato. En Juan 18, 36, 38, Jesús habla con Pilato. Le explica que su reino no es de este mundo. Le dice para qué nació. ¿Por qué habló con Pilato y no con Herodes? Porque Pilato, aunque pagano, aunque político, hizo una pregunta que tenía al menos un destello de búsqueda. ¿Qué es la verdad? No era una pregunta perfecta, era probablemente cínica, pero era una pregunta, y Jesús, que podía leer los corazones, vio algo en Pilato que no había en Herodes. Ese es el discernimiento de Mateo 7:6. No es blanco o negro, no es esta persona merece y esta no. Es leer el momento, leer el corazón y decidir cuánto puedes dar. Para distinguir quién puede recibir la perla, no necesitas un don sobrenatural. El propio Jesús da la respuesta en el mismo sermón. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No necesitas ver el corazón de nadie. Necesitas observar frutos. Esta persona muestra apertura, curiosidad, respeto, aunque no esté de acuerdo. Esos son frutos de un corazón que puede recibir una perla. O muestra burla consistente, agresividad ante cualquier mención de lo espiritual, un patrón de usar tus palabras en tu contra. Esos son frutos de alguien que va a pisar lo que le des. No estás condenando, estás leyendo, y hay un detector todavía más poderoso: las preguntas. Hay una diferencia abismal entre quien pregunta para entender y quien pregunta para tender una trampa. Las preguntas trampa no buscan respuesta, buscan material para atacar. Pero Nicodemo vino de noche, con miedo, pero con hambre genuina. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y a ese Jesús le dio una de las enseñanzas más profundas de todo el Nuevo Testamento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Jesús midió la profundidad de la perla según la autenticidad de la pregunta. Y hay un último detector, quizás el más poderoso de todos: el silencio. Cuando decides no compartir algo sagrado y simplemente te callas o cambias de tema, observa la reacción. Si la persona ni se da cuenta, ahí tienes tu respuesta. No estaba buscando la perla, estaba buscando pelea. Pero si insiste con genuina curiosidad, si dice, de verdad, quiero saber lo que piensas, si vuelve al tema con respeto, entonces quizás el corazón está más abierto de lo que parecía y quizás es el momento de abrir la mano. Hay una última paradoja que cierra el círculo. La persona que hoy es cerdo puede mañana ser discípulo. Pablo era un perro, perseguía a la iglesia, destruía lo sagrado, respiraba amenazas. Hechos 9:1. Si había alguien a quien no se debería dar lo que es santo, era Saulo de Tarso, y Dios se lo dio de todas formas.
Pero mira cómo no lo hizo mediante un debate teológico, no fue por un argumento, fue con una luz deslumbrante en el camino de Damasco. Hechos 9:3-4. De una forma que solo Dios puede hacer. Porque hay momentos en que el discernimiento humano dice no, y el Espíritu de Dios dice, es mi hora, y yo me encargo. Y eso es lo que diferencia tu papel del papel de Dios. Tu papel es discernir. El papel de Dios es transformar. Tú decides cuándo guardar la perla. Dios decide cuándo derribar al perro en el camino de Damasco y convertirlo en apóstol. Y hay una última capa de significado que cierra todo. ¿Cuáles son las perlas? Porque si no sabes qué son, no puedes protegerlas. Las perlas no son tus opiniones teológicas, no son tus posiciones doctrinales, no son tus argumentos sobre el fin de los tiempos o sobre cuál traducción de la Biblia es mejor. Las perlas son las verdades más profundas del Evangelio. El amor incondicional de Dios, la gracia que cubre todo pecado, la resurrección que vence toda muerte, la presencia del Espíritu que transforma por dentro, la identidad que Dios te da cuando el mundo te la arrebata. Esas son las perlas, y son tan valiosas que lanzarlas en medio de un debate en los comentarios de Internet es exactamente lo que Jesús te dijo que no hicieras. Y hay una última paradoja que necesitas ver. Jesús no dijo esto como un decreto frío, lo dijo como alguien que sabía lo que era ser rechazado. Él mismo fue la perla más valiosa jamás ofrecida al mundo, y fue pisoteado, fue desgarrado. En la cruz, la humanidad hizo exactamente lo que Mateo 7:6 describe. Tomó lo que había de más santo y lo destruyó. Pero aquí está la diferencia radical. Jesús, la perla de gran valor, se dejó pisotar voluntariamente. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él eligió ser la perla lanzada delante de los cerdos, por ti, por mí, por todos los que alguna vez pisotearon lo sagrado sin saberlo. Y es precisamente porque Jesús ya pagó ese precio que tú no necesitas repetirlo todos los días. Él ya fue despedazado para que tú no tengas que serlo, innecesariamente. Y su instrucción en Mateo 7:6 es una instrucción de compasión. Protégete, protege lo que te di, comparte con sabiduría, porque lo que tienes en las manos costó sangre. Protege las perlas, no porque sean frágiles, sino porque son sagradas. Y lo sagrado merece un corazón que lo reciba, no un pie que lo pisotee.